Bajo la intensa luz del sol y el calor del desierto, un grupo de trabajadores de una planta petrolera se encontraba realizando una excavación, perforando el suelo con un taladro. Centrados en su labor, hasta que luego de unos minutos, el suelo repentinamente comenzó a agrietarse descontroladamente, hasta que fue acompañado un terremoto que azotó la zona de trabajo, expandiendo las grietas de forma abrumadora, provocando que los trabajadores huyeran asustados, corriendo lo más rápido que podían del derrumbe. Mientras una de las torres metálicas, junto a algunos vehículos y un almacén cercanos comenzaron a hundirse profundamente, dejando únicamente un gran cráter en las antiguas instalaciones de trabajo, del cual un torrente de llamar emergió al cielo con la forma de un fénix, extendiendo sus alas ante las miradas de asombro de los hombres, convirtiéndose rápidamente en temor cuando el fénix cambió su forma, a la de un rostro siniestro que les rugió ferozmente antes de desaparecer, dejando caer en el suelo una máscara de piedra con ojos de cristal verde y dos argollas doradas en los costados. Mientras tanto, estacionados a un costado de la carretera en un desierto rocoso, la familia Tennyson estaba desayunando un platillo especial preparado por Max. ¿Y bien, qué opinan? Apuesto que jamás lo han probado, decía Max con una sonrisa, viendo cómo sus nietos comían una cucharada de lo que parecía ser puré en un tazón. ¿Qué es esto, abuelo?, preguntó Ben, no reconociendo el sabor algo picante y la textura crujiente del platillo, mismo caso que Gwen, la cual miraba a su abuelo en busca de una respuesta, al no poder formular una por ella misma. Puré de escarabajos, respondió sonriendo con tranquilidad. A lo que el par dejó de masticar de golpe, abriendo los ojos como platos por la sorpresa y asco que los abrumó, y rápidamente Ben abrió la ventana a su costado, mientras que Gwen se recargaba sobre su espalda, ambos escupiendo el puré asqueados. ¿Qué, algo picosos? Bueno, ya se acostumbrarán, decía Max riéndose de su cómica escena. Creo que Navi y Flora disfrutarían más de esto, abuelo, decía Ben bebiendo agua, al igual que Gwen, para luego volver a escupir por la ventana, siendo otra mañana habitual para ellos hasta que repentinamente una pantalla se desplegó de uno de los gabinetes superiores con un soporte metálico, extendiéndose hasta estar frente a Max, mostrando una imagen de la máscara de piedra, sorprendiendo al hombre mayor, quien adquirió una expresión seria en su rostro. ¿Qué es eso, abuelo?, preguntó Gwen confundida al ver su abrupto cambio de humor. Es la máscara maya, la llave para encontrar el arma más poderosa jamás creada, la espada de Echua. Los plomeros pasamos muchos años buscándola. Logramos detectar su frecuencia de energía para localizarla con nuestros radares, pero eventualmente desaparecía y volvía a reaparecer marcando un punto distinto, como si una interferencia desconocida intentara evitar que diéramos con su ubicación, hasta que un día simplemente desapareció. Hasta hoy, explicaba Max mostrándoles la pantalla, para luego levantarse de la mesa y sentarse en el asiento del conductor, presionando un botón en el tablero, activando el mapa holográfico, con un punto verde brillante, habiendo registrado su frecuencia de energía, por si algún día volvieran a haber rastros de la máscara, comenzando a conducir a su ubicación. ¿Echua? ¿Y quién era ese sujeto, un alienígena?, preguntó Ben confundido, siendo ese nombre muy familiar para él, pero no podía recordarlo con exactitud, frustrándose al encontrarse en otro evento que no recordaba. No era alienígena, era maya. Echua era el dios maya de la guerra, se rumoreaba que destruía ciudades con su espada, explicó el hombre sin cambiar su expresión seria. Entonces Tyr debió encontrárselo en sus viajes a otros reinos antes del Ragnarok, pensó el reencarnado con una sonrisa, recordando el DLC de God of War y cómo el dios nórdico tenía un arma de esa cultura. Definitivamente me conseguiré los juegos de la franquicia de nuevo, prometió mentalmente para el futuro. Entonces no sería mala idea que nosotros conserváramos esa espada, nos sería bastante útil, decía Gwen con interés, ya que podrían usarla para cuando volvieran a ser atacados y así acabar rápidamente con el problema. La espada no es un juguete, Gwendoline, quien controle la espada controla el destino de la humanidad, y no dejaré que caiga en malas manos, regañó seriamente el hombre sin despegar su vista del camino frente a él, desconcertando a los jóvenes quienes lo veían con extrañeza. ¿Qué le pasa? Me recuerda a Hitler buscando la lanza del destino, pensó Ben ante su cambio de actitud repentino, continuando su camino a gran velocidad, no diciendo palabra alguna, hasta que luego de un tiempo, llegaron a unas instalaciones en el desierto, donde se realizaban excavaciones arqueológicas. Debe estar en el sótano,
Ben llama a una de las chicas, para que entre y nos abra la puerta, pero que no llame la atención del personal. Ordenó Max de forma autoritaria al castaño. Ben frunció el ceño, conteniendo su molestia por cómo le habló. Está bien, abuelo, pero puedes calmarte un poco, por favor. Creo que estás exagerando. Ben, ¿no sabes lo importante es que esa máscara, cuento contigo, o no? Respondió en un tono serio, viéndolo directamente a los ojos, incomodándolo ante su extraño y radical cambio de actitud, por lo que para evitar peleas se limitó a solamente asentir. A lo que Max se levantó de su asiento y caminara hasta la puerta del camper para esperar. ¿Pero qué mierda le pasa? ¿Tan importante es esa estúpida máscara? Pensó Ben cada vez más molesto. Mientras se levantaba, al igual que la peli naranja, quien veía preocupada como su abuelo esa mirada seria que no abandonaba su rostro. Ben giró el anillo del reloj hasta seleccionar la silueta indicada, para luego presionarlo. Apareciendo la Galván sobre la mesa, quien los saludó con una sonrisa. Hola chicos, ¿en qué les puedo ayudar? Preguntó tranquilamente. Hola Pura, necesitamos que entres en ese edificio y nos abras la puerta del sótano. Hay un objeto importante que debemos sacar de allí, ¿podrías hacerlo por favor? Preguntó el castaño amablemente. Recibiendo un asentimiento de la pequeña. Claro que sí, pueden contar conmigo. Dijo con una sonrisa. Bien, entonces apresúrate, el tiempo es muy importante en estos momentos. Dijo Max viendo a la Galván, quien se intimidó ante su mirada. A lo que Ben rápidamente se interpuso entre ambos en defensa de Pura. Abuelo, cálmate, no le hables así. Dijo enojado sujetando a la pequeña entre sus manos, quien se escondió parcialmente entre estas, por el miedo que sintió, ante el tono autoritario del hombre. Mejor voy afuera, espérenme aquí. Dijo frunciendo el ceño, saliendo del camper. Gwen intentó calmar la tensión en el ambiente, y evitar una pelea. Oye abuelo, creo que esto te está afectando mucho, quizás debamos. Son solo niños, no espero que lo entiendan. Dijo estoicamente, no estando de humor para seguir con la conversación. Y tampoco es que quiera importarme. Pensó con leve molestia ante esa actitud. Mientras tanto Ben estaba parado a un costado del camper consolando a la Galván. Ya. Ya tranquila Pura, ya pasó, el abuelo no está molesto contigo, es solo que esto parece ser muy importante para él. Decía el joven acariciando su cabello suavemente. Aunque interiormente estaba muy disgustado con él actualmente, pero debía permanecer calmado en esta situación. Mientras la chica recargaba su cabeza en el pecho de Ben, manteniendo sus ojos cerrados, disfrutando de las caricias. Así parece, pero realmente dio miedo, espero que vuelva a ser el de siempre cuando esto termine. Dijo, respondió separándose levemente de él. Estando parada sobre sus manos viéndolo directamente. Sí, lo mismo digo, y cuando eso pase lo obligaré a disculparse contigo. Dijo con un tono serio, pero sonriendo levemente al igual que ella. Jeje, gracias Bendy, pero no quiero que ambos se peleen. Decía conmovida por cómo quería defenderla, aunque no quería que ambos se llevasen mal a causa de eso. Recibiendo un beso en su frente. No es una pelea, simplemente hacer lo correcto, no dejaré que nadie les falte el respeto, ni siquiera el abuelo. Así que por ahora mejor terminemos esto rápido, ¿sí? Dijo el castaño con convicción. A lo que la Galván asintió sujetándolo de las mejillas, robándole un beso en sus labios antes de saltar al suelo. Sí, solo espérenme aquí, volveré pronto. Decía con una gran sonrisa, mientras corría hasta acercarse a una tubería a un costado de la pared del edificio, entrando en esta. Buena suerte. Dijo con un leve sonrojo, viéndola marcharse, mientras que dentro del Chaquetrix, las chicas escucharon las duras palabras que Max le dijo a su hermana, cosa que las desconcertó y molestó en distintos grados. Pues les resultara raro que Max actuara de esa manera, pero sonrieron felices al escuchar cómo Ben defendía a la Galván, incluso si tenía que obligar a su abuelo a disculparse, cosa en la que estarían más que dispuestas a ayudarle. La menuda chica recorrió las tuberías de las instalaciones, abriendo una pequeña trampilla, por la cual se asomó, encontrándose en los baños. Saltando fuera de la tubería caminó hacia la puerta. Sin embargo, de inmediato comenzaron los problemas cuando vio a dos perros de raza pastor alemán, gruñéndole amenazantes a ambos costados de ella. ¡Guay! ¿Pero qué hacen dos perros dentro de un baño sin supervisión? Gritó alarmada. Dando un gran salto al momento en que ambos animales arremetieron contra ella, chocando sus cabezas entre sí, gimiendo adoloridos por el golpe. Momento que Pura aprovechó para correr hasta la puerta del baño, cerrándola y dejando a los perros encerrados dentro. Oh sí. ¿Quién es la mala ahora? Ja ja ja.
Decía riendo con orgullo, apoyando los puños en sus caderas. Antes de correr por los pasillos, evitando ser vistas por los guardias, bajando por una escalera hasta encontrar la puerta del sótano, por lo que, dando un salto, quitó el seguro y abrió la puerta. Encontrándose con el trío Tennyson del otro lado, viéndolos con una sonrisa. «Te tardaste», dijo Max entrando en el sótano. Decayendo el estado de ánimo de la Galván, quien se encorvó con tristeza, hasta ser alzada en las manos de Ben. «No le hagas caso, hiciste un gran trabajo pura», dijo Ben dejándola sobre su hombro izquierdo mientras entraba al sótano junto a Gwen. Y sin que los cuatro se dieran cuenta, un automóvil color negro se estacionó a unos metros de las instalaciones. El grupo avanzó por los pasillos del sótano con Max a la cabeza y los jóvenes a unos metros detrás de él. ¿Habías visto al abuelo tan serio?, preguntó Gwen cada vez más incómoda por la situación. La verdad no, pero empieza a molestarme, dijo Ben con un rostro serio, sintiendo unas caricias en su mejilla por parte de la Galván para animarlo. Cosa que lo hizo sonreír igualmente, mientras que Gwen vio el repentino cambio de enojo a tranquilidad con una ceja en alto con intriga. Continuaron su camino hasta llegar a una oficina con una caja fuerte. «Allí debe estar», dijo Max ansioso. «Déjenlo en mis manos», dijo Pura saltando del hombro de Ben, sujetándose a la caja fuerte, comenzando a girar una perilla negra a medida que escuchaba el mecanismo interno. Notando cómo ya había descifrado la combinación, alzó un pulgar con una sonrisa. «Buen trabajo, Pura», dijo Ben sujetándola de regreso a su hombro. Mientras que Max abrió la caja asombrándose encontrar el objeto antiguo. «Allí está, hermosa, ¿no?», decía al hombre sujetando la máscara con ambas manos. «La verdad más o menos», dijo Ben con neutralidad. 20 años de búsqueda y ahora finalmente eres, decía Max centrado en sus recuerdos. Siendo interrumpido por la inesperada llegada de 3 hombres vestidos con armaduras medievales. Vaya, qué inesperada sorpresa, creía que ya se había retirado de la plomería señor Tennyson. «¿O te puedo llamar Max?», decía Enoch con tranquilidad. El castaño los veía con un rostro serio que ocultaba su sorpresa. «Los caballeros eternos». Mierda, ya me había olvidado de estos sujetos. Pensó molesto. No recordando si este era el momento en que debutaban o en algún momento anterior. «¿Quiénes son ustedes y cómo conocen a mi abuelo?», preguntó Gwen seriamente. Siendo Max quien le respondió. «Son los Caballeros Eternos, una organización clandestina dedicada a la recolección e investigación de todo lo relacionado con los alienígenas. Los plómeros los han enfrentado durante años», explicó con recelo, habiendo interferido en varias de sus misiones en sus días activo, para continuar sus ambiciones. «Oh, qué halagador que reconozca nuestros esfuerzos, aunque hacemos más que solo recolectar e investigar. Pero como dice tu abuelo, nosotros los investigamos a ustedes y su particular relación con los avistamientos de las alienígenas por el país», explicó Enoch con tranquilidad, centrando su atención en la pequeña alien sobre el hombro del joven, quien lo veía mortalmente serio. «¡Qué horror, ustedes están locos!», dijo Gwen molesta. «Sí, claro que sí, me encantaría platicar, pero se me hace tarde para gobernar el mundo. Así que solamente tomaré la máscara junto a esa alienígena, y ustedes nos acompañarán a nuestra base. Tienen muchas preguntas que responder», dijo el caballero de máscara dorada de un modo autoritario. «Sobre mi cadáver», dijo Max seriamente. «Ni muerto, permitiré que pongas tus sucios dedos sobre Pura», dijo Ben sacando su cuchillo y nudillera de cristal. «Nadie irá con ustedes», dijo Gwen, igualmente sacando sus armas cristalinas. «Qué lástima que no les estaba preguntando». «Caballeros», dijo con leve burla en su tono. A lo que sus subordinados sacaron desde sus gabardinas unas espadas tecnológicas, que proyectaban una hoja de energía azul, alrededor de la hoja de metal. Estando a punto de pelear, repentinamente un guardia de seguridad entró en la habitación. «Oigan, ¿quiénes son ustedes?», preguntó el recién llegado distrayendo a los caballeros. Momento que Ben aprovechó para lanzar un rayo de maná contra ellos, generando una explosión y una nube de humo en toda la habitación. «Vámonos», exclamó Max corriendo entre el humo. Empujando al guardia, lo tiró en el suelo, avanzando a su lado hasta llegar al pasillo, siendo seguido rápidamente por Ben, quien sujetó de la mano a Gwen para guiarla por el humo hasta afuera de la habitación. Poco después, los caballeros salieron de sala en su búsqueda, hasta que se detuvieron por orden de Enoch, quien tenía una quemadura visible en el peto de su armadura. «Esperen, por acá», dijo él señalando otro pasillo. Corriendo junto a sus 2 caballeros en la dirección indicada. «Cierren las salidas, tenemos ladrones», dijo el guardia por su radio.
alertando a todo el personal de las instalaciones, comenzando a sonar una alarma, mientras que los Tennyson subían por unas escaleras, hasta llegar a una entrada, vigilada por un guardia. Por ahí no. Dijo Max corriendo por otro camino, hasta que al doblar una esquina un gancho metálico, sorpresivamente se sujetó a la máscara, quitándosela de las manos. Tú pierdes, yo gano. Dijo Enoch, quien tenía una pistola, desde donde disparó el gancho, retrayéndose al conseguir lo que había venido a buscar. Comenzando a correr a una salida. El par de jóvenes estaban por perseguirlos y usar sus látigos de maná para recuperar la máscara. Pero notaron como del otro lado del pasillo, la salida más cercana estaba siendo bloqueada por una cortina metálica. Por lo que el trío se aproximó hasta la puerta, usando sus látigos para detener la cortina momentáneamente y salir por la puerta. Continuando su camino sin disminuir el ritmo hasta subir al camper. No, tenemos tiempo que perder, abrochen sus cinturones. Dijo Max conduciendo. Activando el modo turbo del camper. Desplegando unos propulsores desde la parte posterior para alcanzar a los caballeros. Mientras dentro de su auto, Enoch reía triunfante, viendo a través de la máscara la ubicación de la espada antigua que la organización pasó tanto tiempo buscando. Hasta que vio por el retrovisor como el camper de sus enemigos se acercaban rápidamente a ellos. Max presionó un botón, extendiendo el parachoques frontal de su vehículo, embistiendo repetidamente el auto de los caballeros. A lo que Enoch reaccionó, presionando unos botones en una pantalla frente a él, desplegando una sierra circular del maletero, cortando el parachoques del camper. A lo que Max tuvo que retroceder levemente, antes de que realizara un daño grave a su vehículo. Rápido Ben, necesitamos refuerzos. Dijo Gwen al castaño. Recomiendo a Kinecia y a Navi para esta situación. Dijo la pura, a lo que Ben asintió. Mientras los jóvenes hablaban, Max activó el piloto automático del camper, caminando hasta el baño. Esto es trabajo para un plomero. Dijo mientras cerraba la puerta. Cuando te tienes que ir, te vas. Dijo Pura con una gota en la nuca. Mientras Ben presionó el anillo del Chaquetrix, invocando al par antes mencionado. Chicas, seré breve, debemos tomar esa máscara y deshacernos de los caballeros en el auto. Dijo Ben, a lo que el par asintió. En ese momento Max salió vistiendo su viejo traje de plomero, consistiendo en un uniforme de una pieza color gris, con guantes y botas negras, junto a un cinturón táctico con varios bolsillos, viendo a todos con seriedad antes de hablar. Estuve guardando mi traje de plomero, para cuando la situación lo amerite, como ahora. Dijo el hombre abriendo la puerta del camper. Ignorando las miradas molestas del par recién invocado. Cuando la situación lo amerite. Creo que hubo muchos momentos así en el pasado y nunca lo usó. Dijo Kinecia con el ceño fruncido. Espero que todo esta búsqueda valga la pena y Max se disculpe con Purao, si no lo dejaré colgado del lugar más alto que encuentre con mi mucosidad. Planeó Navi en caso de ser necesario para hacer reflexionar al terco hombre. Te apoyo con eso, hermana. Dijo Kinecia saltando fuera del camper. Corriendo a un costado de los vehículos, seguida por su hermana, quien volaba sobre el camper, viendo cómo dos caballeros estaban parados sobre el techo. Mientras que Max estaba sujeto al techo del automóvil de los caballeros, a lo que Enoch tomó represalias. Usando su espada mecánica para intentar apuñalar a Max, atravesando el techo de su auto como si de cartón se tratara, mientras que este esquivaba lo mejor que podía las estocadas. A la par que uno de los caballeros logró entrar en el camper por la puerta, desenfundando su espada y activando la hoja de plasma. Balanceándola, repetidamente, sin embargo, Gwen creó una pared de maná, bloqueando las estocadas. Momento que aprovechó Ben para correr contra el caballero con su espada en manos. Realizando un corte descendiente, que él tuvo que bloquear con su propia arma. Dando un par de pasos hacia atrás cerca de la puerta abierta mientras forcejaba, y la galvana en el hombro de Ben, saltó contra el rostro del caballero, empujándolo, y provocando que el hombre perdiera el equilibrio y cayera de espaldas a la calle. Mientras ella había usado el impulso para regresar a su posición anterior. Sin embargo, Ben, al ver cómo salió del camper, rápidamente usó un látigo de maná para sujetarlo y regresarlo al camper. Estuvo cerca, casi pierdo su espada. Dijo Ben con dicha arma en su mano. No queriendo perder la oportunidad de obtener un arma tan llamativa. Sacándoles una gota en la nuca a ambas chicas listas. Y desde el techo del vehículo, el otro caballero golpeaba con un mazo la ventana superior para entrar. A la par que habían recorrido la carretera hasta llegar a un puente, que daba a una gran caída hasta un río. Alzando sus brazos para dar un último golpe, el caballero fue envuelto por una mucosidad color verde que la chica insecto le había arrojado.
Lamento ensuciarte, amigo, pero no te preocupes, solo necesitas un chapuzón. Dijo Navi volando contra él, golpeando su rostro, haciéndole caer del puente hasta el agua. Mientras que se reía del cómico grito que soltó mientras descendía. Por su parte Inox seguía intentando apuñalar a Max, hasta que la ventana a su derecha reventó, desconcertándolo. Viendo cómo la velocista corría a su costado, habiendo roto la ventana de un golpe con sus garras. Repitiendo el mismo proceso con el resto de cristales del vehículo, provocando que el conductor e Inox se distrajeran. Momento aprovechado por Max para tomar la máscara y saltar de regreso al camper. Mientras la Kineceleran seguía con su juego de destrucción, esta vez yendo por los neumáticos. Usando sus garras para cortarlos, provocando que el auto comenzara a moverse erráticamente, mientras se arrastraba, dejando un sendero de chispas a su paso. Hasta que el conductor no pudo mantener el control y chocó contra una de las barandas del puente. Y la velocista sonreía victoriosa, corriendo hasta entrar al camper. Momento en el que Max activó los propulsores del camper a máxima potencia, alejándose de la zona. Mientras que Inox maldecía, por este tropiezo en sus planes. Manda el helicóptero a mi ubicación. Dijo a través de un intercomunicador. Recibiendo una respuesta afirmativa del otro lado de la línea. El equipo Tennyson con excepción de Max celebraba su triunfo. Excelente trabajo, chicas, cada vez mejoramos como equipo. Dijo Ben con una sonrisa, alegrando a todas las presentes. Gracias Ben, tú también lo hiciste muy bien, jeje, y buen golpe pura. Dijo Gwen al par. Jejeje, no por ser pequeña, quiere decir que no pueda dar un buen golpe. Dijo la Galván con una sonrisa y los puños en sus caderas. Yo cada vez destruyo vehículos con más destreza, primero la nave de esas babas en el pueblo de la señora Vera, la nave de Six Six y ahora esos caballeros, jaja. Contaba con sus garras la velocista animada. Alardeando de la destrucción que dejó a su paso. Fue muy divertido escuchar cómo ese sujeto gritaba cuando cayó del puente, jajajaja. Se reía Navi recordando el momento. Siendo su instante de diversión interrumpido por el viejo cascarrabias de Max. No se distraigan, chicos, aún no terminamos esto. Dijo seriamente sin mirar atrás. Callando al grupo, quienes tenían una expresión que reflejaba molestia y tristeza. Por su cambio de actitud persistente. Ojalá este día termine pronto. Dijo Ben, a lo que todas las chicas asintieron. Continuando su trayecto por varios minutos, hasta que el camper comenzó a perder velocidad, debido a que el motor de había averiado por el sobrecalentamiento. Deteniéndose en medio del desierto, saliendo todo el grupo en lo que Max arreglaba el problema. Con la ayuda de Gwen, quien, con uno de los guantes con los medallones puesto, usaba el hechizo de restauración, para arreglar todas las partes dañadas del vehículo. Mientras que, de pie a unos metros de distancia, Ben junto al resto de chicas observaban la fuente de sus problemas actuales. Tantos problemas solo por una máscara. Dijo Kinecía. Viendo dicho objeto en manos de Ben con una mirada estoica. ¿Será que esa cosa provoca discordia en quienes la tienen? Cuestionó Navi intentando hallarle algún sentido a la actitud de Max. No lo creo, o también nos hubiera afectado a nosotros. Negó Pura, considerando que solo era algo personal para el hombre. Espero que esa espada valga la pena. Dijo Ben tratando de recordar qué pasaba en esta ocasión, sin mucho éxito, no recordando todos los sucesos de la historia, mientras colocaba la máscara frente a su cara. Momento en el cual los ojos esmeraldas del objeto se iluminaron, generando una proyección holográfica frente al sorprendido grupo. Oiga, señor Max. Dijo Navi viendo el holograma. Ahora no, Navi. Respondió el mencionado, centrado en las reparaciones del camper. Oiga, querrá ver esto. Dijo Kinecía con mayor firmeza y fastidio en su voz. Logrando captar la atención del aludido y de la peli naranja, acercándose a ellos con interés al ver la proyección. Es el mapa hacia el antiguo templo de Chua, debemos ir allí rápido, pero no creo que el camper pueda llegar hasta allí. Debe estar en medio de la jungla. Dijo Max sorprendido, considerando sus opciones. Tendríamos que ir volando, aunque somos un grupo numeroso, habría que reorganizarnos primero. Dijo Pura pensativa. Tienes razón, creo que lo mejor es que las tres regresen y llame a Kara. Propuso Ben, ya que ella era la única de quien podría obtener esa habilidad. Recibiendo un asentimiento por parte de las tres chicas, aunque le pedirían una compensación por su esfuerzo, a lo que levemente sonrojado Ben asintió levemente sonrojado, ya sabiendo que querrían a cambio de su aporte. Por lo que al regresar al interior del Chaquetrix y Ben procedió a invocar a Kara. Quien ya estando al tanto de la situación les dedicó una sonrisa, aunque frunció el ceño levemente al ver a Max.
Bien, ahora emprendamos marcha, no podemos perder más tiempo. Dijo Max entrando al camper. Saliendo poco después con la tabla voladora, extendiéndola sobre el suelo. Contamos contigo, Kara. Dijo Ben a la recién invocada, quien le asintió. Comenzando a elevarse sujetando su mano para ayudarle a mantener el equilibrio en el aire. Mientras que Gwen usó el hechizo de telequinesis para flotar, siguiendo a Max, quien subió a la tabla alejándose a una notable velocidad. Poco después, el cuarteto volaba sobre un bosque frondoso. Y el castaño, a pesar de tener una mirada seria en su rostro, internamente estaba feliz al tener los poderes de Superman. Aunque también se dio cuenta de que mientras tenga estas habilidades no podría comer chocolate por su propio bien. Debemos estar cerca. Dijo Max viendo a lo lejos el templo de piedra. Aterrizando a unos metros de la edificación antigua, escucharon un estruendo a la distancia, por lo que por precaución siguieron su camino a pie. Viendo detrás de unos arbustos como Enoch y sus caballeros intentaban abrir las puertas de piedra con dinamita. Detonándola, pero ni siquiera logrando agrietar la roca. Continuando sus intentos por abrir la entrada. Por aquí. Dijo Max caminando a un costado del templo. Lejos de la ubicación de los caballeros eternos, comenzando a tocar los ladrillos de piedra, buscando algo. Siempre hay una entrada secreta en estos templos, ¿dónde puede estar? Decía Max recorriendo la pared. Mientras que Ben había tomado la máscara de su cinturón, sin que se diera cuenta. Colocándola frente a su rostro, observando la pared de piedra en distintos lugares, hasta que su abuelo lo vio desconcertado. «Ben, ¿qué estás haciendo? Esta cosa nos mostró el camino para llegar, quizás nos diga cómo entrar». Respondió el joven, viendo a través de los ojos esmeralda como un ladrillo en específico brillaba, por lo que, haciendo presión sobre este, una sección de la pared se abrió frente a ellos. Mientras que, para el castaño, obviando el tema de la actitud de su abuelo, era emocionante para él, estar frente a un templo antiguo y poder explorar su interior. Nunca en su vida anterior tendría una oportunidad así y al ser fanático de las culturas antiguas disfrutaba del momento. Entrando en el templo, los cuatro caminaron por un pasillo que cada vez se volvía más oscuro, hasta el punto en que no se podía ver nada. Por lo que Max sujetó una vieja antorcha en una pared y la encendió. Sin embargo, Ben no se había dado cuenta de que estaba muy cerca del borde de un precipicio, rompiéndose el ladrillo en el que estaba parado cayendo al vacío. Asustando a sus compañeros por el repentino accidente. «Ben», gritaron Gwen y Kara al unísono, estando a punto de ayudarlos antes de que sea muy tarde, pero no hubo necesidad de hacerlo al ver cómo este se elevaba sobre el acantilado hasta pararse junto a ellos. «Dios, qué susto, casi me da un infarto, lo lamento, no me fijé por dónde caminaba». Dijo calmando su respiración con una mano sobre su pecho, sintiendo su pulso acelerado. Aliviando al par de chicas al verlo fuera de peligro, al igual que su abuelo quien se acercó a él. Tomando la máscara de sus manos. Estuvo cerca. «Casi pierdo la máscara», dijo centrándose solo en dicho objeto. Enganchándola a su cinturón continuando con su camino, dejando incrédulos al trío de jóvenes por su forma tan insensible de actuar. «¿En serio? ¿Pero qué mierda le pasa a ese viejo?», exclamó mentalmente. No recordaba si él actuaba de la misma forma en la línea original, pero en serio que lo despreciaba, si no tuviese los poderes de Kara o los suyos propios. Lo más seguro es que habría muerto y aún así se preocupa más por la puta máscara. Tan metido estaba en sus pensamientos que no notó cómo la peli blanca se acercó a él y le dio un fuerte abrazo, cosa que lo sorprendió y confundió a partes iguales. «Me alegra tanto que estés bien, Ben», dijo llevándose un gran susto al pensar en lo peor. «No te preocupes por tu abuelo, ya pasará», decía Kara acariciando su cabello a modo de consuelo. A lo que Ben sonrió correspondiendo el abrazo, al menos ella sí se preocupaba por él. O por lo menos eso pensó hasta que al separarse del abrazo, no tuvo tiempo de hablar cuando Gwen lo había rodeado con sus brazos, apoyando su barbilla en su hombro. «Ten más cuidado la próxima vez, Ben», dijo la peli naranja. Sonando notablemente preocupada por él, apretando un poco más el abrazo antes de soltarlo. «Lo tendré, Gwen, perdón por preocuparlas, será mejor que sigamos al abuelo para poder irnos», respondió comenzando a caminar seguido por el par. El grupo caminó hasta llegar a una amplia sala en la que se encontraba gran estructura conformada por una serie de plataformas y escaleras de madera por las que comenzaron a bajar. «Tengan cuidado, los mayas acostumbraban a colocar», decía Max hasta escuchar un ruido detrás de él. «Hay muchas trampas», dijo Gwen con un pedazo de madera en su mano. La cual rompió por accidente al apoyarse en una baranda, y en ese momento el techo comenzó a desmoronarse.
cayendo grandes bloques de roca sobre ellos, destrozando las plataformas a su alrededor, a lo que los cuatro evadían lo mejor que podían. Kara y Ben volaban destruyendo los bloques con potentes golpes. Mientras que Gwen usaba el poder de los medallones hechizo de telequinesis para desviar las rocas sobre ellos lejos de su posición. Además de restaurar las plataformas cercanas para seguir avanzando. Hasta acabar parados sobre una única plataforma que se mantuvo en pie. Por allí, rápido. Gritó Max desplegando la tabla. Volando hasta un corredor lejano, seguido posteriormente por el trío. Uf, estuvo cerca, ¿se encuentran bien chicas? Preguntó Ben dando un gran suspiro recibiendo un asentimiento del par de féminas. Si estamos bien. Respondía Gwen quitándose el sudor de la frente. Eso estuvo cerca, esto cada vez se vuelve más peligroso. Dijo Kara con preocupación. Viendo el gran abismo del que escaparon, casi pareciendo que no te iba fin, preguntándose cuánta gente fue necesaria para construir todo este templo. ¿Van a venir? Gritó Max bajando por una escalera de piedra. Suficiente, si llego a agarrar esa maldita espada primero, voy a inmovilizar al abuelo con un látigo y la romperé frente a él. Declaró el castaño con furia. Caminando por la escalera. Eres cruel, pero justo. Dijo Kara de acuerdo. Me comería un plato de escarabajos si así vuelve a ser el de siempre. Dijo Gwen con tristeza. Viendo cómo su abuelo caminaba sin ni siquiera voltear a verlos para asegurarse de que estuvieran bien. Llegando hasta un amplio corredor con varios jeroglíficos tallados en las paredes. Oigan, vean esto, estas imágenes parece que cuentan historia. Dijo Gwen observando la pared mientras caminaba. Comenzando con un grupo de personas de rodillas, pareciendo estar alabando a alguien de pie sobre la cima del templo o alzando una espada, mientras que, del otro lado, lo que parecían ser cadáveres estaban apilados en un pedestal, con un par de personas a ambos costados alzando sus brazos con el rostro de la máscara sobre ellos, siendo una especie de ritual. ¿Qué relataran esas imágenes? Parece que estuvieran invocando algo o creándolo. Decía Kara con dudas intentando descifrar la historia que contenían. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Dijo Ben viendo la imagen de una criatura de aspecto siniestro encima de una pirámide. Continuando hasta estar en una amplia sala con una gran puerta de piedra en el fondo, habiendo un pedestal con una ranura a pocos metros enfrente de esta. Y a un costado más alejado se encontraba un gran pozo en el suelo. Finalmente, después de tanto tiempo. Decía Max corriendo hasta el pedestal el cual tenía una ranura con la forma de la máscara, estando por colocarla allí. Sin percatarse de cómo estaba en la mira de sus enemigos. Habiendo sido alcanzado por unos proyectiles de energía. De no ser por Gwen quien rápidamente formó una barrera sobre él, habiendo alcanzado a ver el destello de las armas al momento de disparar. Parece que tenemos compañía. Advirtió, señalando unos pilares envueltos en oscuridad. Viendo cómo desde las sombras Enoch junto a sus caballeros de encontraban ocultos esperándolos. Jajaja, ¿quién dice que no hay un plomero cuando se le necesita? Dijo Enoch desenfundando su espada mecánica. Enoch. ¿Cómo llegaste aquí? Dijo Max en guardia. Todo fue gracias a ti, coloqué un rastreador en la máscara y seguimos una ruta alternativa. Explicó el jefe de los caballeros. A lo que Max observó detalladamente la máscara, encontrando un pequeño dispositivo color rojo en una esquina, quitándolo inmediatamente. Y ahora, llegó el momento de obtener lo que buscamos. Decía Enoch mientras sus subordinados le apuntaban con unos rifles de energía. Ya me harté de esto, si tanto quieres, adelante. Chicas ataquen. Gritó Ben. Con su paciencia ya habiendo llegado a su límite, estando listo para desquitar su rabia injustificadamente con los caballeros. Disparando láseres desde sus ojos al igual que Kara, a lo que ellos se protegieron con unos escudos. Para luego contraatacar con sus armas, disparando varios proyectiles de energía que Max eludía hasta que Gwen formó una barrera frente a ambos, y este sacó unas bombas de uno de los bolsillos de su cinturón, arrojándolas contra sus oponentes generando una cortina de humo a su alrededor. Momento aprovechado por Gwen para usar el hechizo elemental y desprender varios bloques de piedra del suelo que arrojó en su contra, derribándolos. Quedando expuestos ante Ben y Kara quienes los golpearon de forma consecutiva, destruyendo sus armas en el proceso cuando ellos las habían intentado usar para defenderse, hasta quedar tirados en el piso inconscientes. Y si no fuera por sus armaduras habrían acabado mucho peor, que solo tener moretones y heridas por todo su cuerpo. Buen trabajo chicos, ahora terminemos con esto. Dijo Max frente al pedestal. Volviendo a centrarse en donde se había quedado. Inconsciente ante el hecho de que Ben apretaba sus puños viéndolo seriamente.
haciendo uso de toda su fuerza de voluntad para no soltarle un puñetazo. Colocando la máscara en la ranura, la gran puerta se abrió de inmediato. Cruzando por esta, vieron una pirámide mesoamericana con una espada dorada que irradiaba una gran luz en la cima. «La espada», exclamó Max asombrado, comenzando a correr a la pirámide. Sin embargo, se detuvo al escuchar un gran alarido que retumbó en la sala, desconcertando al grupo, quienes se tensaron al oírlo. «No bajen la guardia», dijo Kara, lista para pelear contra lo que yacía en el templo. Viendo como desde atrás de la pirámide, se asomó una criatura humanoide de 3 metros de piel gris, con un cuerpo musculoso, afiladas garras blancas en manos y pies. Vestido con un atuendo ceremonial azul y bordes dorados, destacando como su rostro tenía semejanzas con la máscara, pero con brillantes ojos rojos. Volviendo a soltar un alarido amenazante, observando a los intrusos. «¿Qué es esa cosa?», preguntó Gwen alarmada, notando cómo era igual a una de los grabados en las paredes que había visto. «Debe ser Aput, el dios maya de la muerte y el bajo mundo, debe ser el guardián de la espada de Echa», explicó Max seriamente. Gwen gimió con fastidio. «¿Por qué los lugares así no pueden estar protegidos por el guardián de la alegría? Es mucho pedir». «Chicos, manténganlo ocupado mientras voy por la espada», ordenó Max, comenzando a correr. Justo al momento en que Aput saltó salvajemente contra ellos, agrietando el suelo al golpear con sus puños, comenzando a pelear como un animal salvaje contra el trío, quienes luchaban con todo lo que tenían. Kara lo golpeaba con gran fuerza, haciéndolo retroceder unos metros. Hasta que la criatura contraatacó, sujetándola de sus hombros, estrellándola repetidamente contra el suelo. Hasta que ella se liberó disparando sus láseres directamente a sus ojos para que la soltara y haciéndolo retroceder de un golpe en su mandíbula. Momento que Ben y Gwen aprovecharon para disparar unos potentes rayos de maná en su contra, pero en lugar de dañarlo como esperaban, más bien pareció enfurecerlo cuando volvió a arremeter contra ellos con mayor ímpetu, dando un potente golpe contra Ben, quien se protegió con una barrera que fue destruida con gran facilidad, siendo mandado a volar hasta estrellarse contra una pared que se agrietó con el impacto. Para luego sujetar un gran fragmento de roca del suelo y lanzarlo contra Max, quien estaba cerca de la cima. A lo que tuvo que saltar unos metros más abajo, logrando esquivar por poco la roca. Viendo con sorpresa cómo el guardián dio un enorme salto en su dirección, el castaño tosió un poco de sangre, resintiendo el dolor del golpe recibido, aún después de tener una mayor resistencia al invocar a Kara, preocupándole la fuerza que la criatura posee. Mientras que las chicas se acercaron a él muy preocupadas por su estado. «Gwen, rápido esos hechizos», pidió la Prime con urgencia. A lo que Gwen asintió y rápidamente comenzó a curar sus heridas. Mientras que Kara, totalmente furiosa, agrietó el suelo por la fuerza ejercida en sus piernas, arremetiendo contra Apuk. Embistiéndolo en el aire, cuando estuvo por caer sobre Max, estrellándolo contra el suelo mientras lo golpeaba con toda su fuerza, agrietando el suelo bajo él con cada impacto, haciéndolo gritar de dolor. Hasta que Aput la sujetó por el rostro, apretando con fuerza, a lo que Kara respondió usando sus láseres oculares sobre su mano. A lo que Aput sintió dolor de la quemadura y la arrojó contra la pirámide, chocando contra Max, comenzando a caer libremente lejos de la pirámide. Siendo sujetados en el aire por Gwen, quien formó una plataforma de energía, dejándolos en el suelo suavemente. «Maldita sea, esa cosa es demasiado fuerte y no parece que los golpes lo dañen mucho», dijo Ben ya recuperado, viendo cómo el guardián saltó sobre la pirámide, hasta estar de pie a unos metros sobre ellos. «No por nada algo tan poderoso tendría un guardián que no esté a la altura», dijo Max con seriedad. «Aunque huele mucho a algo podrido», expresó Kara con disgusto ante el olor que desprendía el guardián a haber estado tan cerca de él. «Yo me encargo de esto», dijo Gwen. Al ver cómo la criatura saltó en su dirección, concentrando una gran cantidad de maná en sus manos, disparando un potente rayo de energía, que impactó de lleno sobre él. Pero en vez de generar una explosión como era común, la energía pareció entrar directamente en su cuerpo, hasta disiparse. «¿Pero qué diablos pasó?», dijo Ben incrédulo. «Absorbió mi maná», declaró Gwen sorprendida. No pudiendo decir nada más cuando la criatura volvió a arremeter contra ellos, intentando golpear a cualquiera del grupo. «A ver si absorbe esto», dijo Kara inhalando mucho aire. Soplando una corriente de aire gélido, congelando parcialmente el cuerpo del guardián, momento aprovechado por ella y Ben para golpearlo.
Pero Apuk reaccionó, no cedió y de igual modo respondía a los golpes, comenzando a arremeter contra ambos, a lo que Ben logró colocarse detrás de su espalda y rodeó su cuello con sus brazos, intentando romperle el cuello con una llave. Mientras este se sacudía constantemente intentando quitárselo de encima y Kara seguía golpeándolo sin cesar para impedírselo. A lo que el guardián saltó hacia atrás para aplastar al castaño contra la pared. Por lo que este se vio forzado a soltarlo, tocó la piel de Apud con el Chaquetrix para nivelar la pelea al tener a alguien con sus mismas capacidades. Esperando que el reloj brillara de color amarillo, sin embargo no pasó nada, cosa que lo desconcertó. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Se preguntó mentalmente. Cuestionando si no tenía asno o algo así, sintiendo al igual que Kara ese olor a podrido que desprendía. Entendiendo que lo podría estar sucediendo, al recordar los murales que habían visto. Esa cosa está hecha con cadáveres de personas sacrificadas, por eso no absorbe su ADN, pero no sentí pulso cuando lo sujeté, es como una especie de fósil. Entonces debe estar vivo gracias al maná, por eso lo absorbe. Mierda, esto sí es un problema, en ese caso no tenemos forma de acabar con él. Pensaba Ben con desesperación. Viendo cómo Max usaba la indumentaria de su cinturón, para inmovilizar al guardián, mientras que Gwen usaba el hechizo elemental para atacarlo con relámpagos. No teniendo muchos resultados al ser creados a base de maná, acabando por ser absorbidos manteniendo un forcejeo con Kara con ambos brazos, mientras que ella concentraba toda la energía que podía en sus ojos. Disparando unos potentes rayos que atravesaron el pecho de Apud, quien gritó de dolor antes de caer de espaldas, sin vida aparente. Finalmente se acabó. Dijo Kara respirando con pesadez, aunque una parte de ella sentía un malestar al haber matado a alguien por primera vez. Fue difícil, pero por lo menos pudimos con él. Dijo Gwen agotada por el uso constante de su maná y de los amuletos. Mientras Max intentaba volver a subir la pirámide. Chicas, aléjense de él. Sigue vivo. Gritó lo más que pudo el castaño. Al momento en que Gwen y Kara le habían dado la espalda a Apuk. Viendo cómo la criatura rápidamente se levantó, totalmente recuperada, estando por aplastarlas con sus puños en alto. Por lo que Ben voló contra él, tacleando su torso, logrando estrellarlo contra la pirámide, derrumbando parte de la estructura debido al impulso. Alejándose rápidamente de Apud, al igual que las chicas. Oigan, recuerden esos murales que vimos, esa cosa es como un zombie, fue creado con sacrificios humanos, no importa cuánto lo ataquemos, siempre regresará. Por eso absorbe nuestro maná, esa espada debió darle energía todo este tiempo. Explicó Ben siendo escuchado atentamente por el par. ¿Y cómo lo derrotamos entonces? Preguntó Gwen algo nerviosa, estando ya bastante agotada, teniendo opciones limitadas en su situación actual. ¿Debemos destruir la espada? Sugirió Kara. A lo que Ben negó con la cabeza. No creo que funcione, ya absorbió mucho de nuestro maná, de seguro seguiría vivo aún sin la espada. Pensando rápidamente qué cosa podrían intentar para acabar con la criatura, Gwen tuvo una idea. Entonces, el agujero, lancémoslo allí. Dijo Gwen recordando ese gran agujero fuera de la sala. Buena idea, en ese caso, necesitamos ayuda, yo lo mantendré ocupado. Dijo Kara viendo al castaño, quien asintió antes de volar contra Apud, quien arremetió contra Max, a lo que Ben usó el Chaquetrix. Apareciendo, Diana, Jade y Vulpina. Quienes estaban al tanto del plan, y no perdiendo el tiempo. El grupo de 5 héroes corrió contra el guardián, siendo Diana la primera en atacar, saltando contra Apuk. Oye horrendo, si quieres pelear, métete con alguien de tu tamaño. Dijo la Tetraman golpeándolo en la cabeza, haciendo que, centrada su atención en ella, para luego golpearlo repetidamente en todo su cuerpo y sujetar sus brazos cuando éste saltó contra ella. Girando un par de veces para ganar impulso, lo lanzó contra las demás. Siendo Jade quien continuó el ataque, enterrando sus manos en el suelo. Emergiendo varias estacas de cristal del suelo, empalando al guardián en varias partes de su cuerpo, quien gritó de dolor, pero sin retroceder, ejerció gran fuerza en sus brazos, logrando romper las estacas que lo inmovilizaban, quitándose los que tenía clavados en su cuerpo. Regenerándose rápidamente. No dándose cuenta de que Vulpina estaba detrás de él, hasta que ella había desgarrado la parte posterior de sus piernas con sus garras haciéndolo caer, momentáneamente inmovilizado. Frunciendo el ceño con disgusto al oler el nauseabundo olor que desprendía con total claridad. Mientras se levantaba, el guardián recibió un golpe por parte de Diana y Kara en el rostro. Mandándolo a volar fuera de la sala, levantándose nuevamente, arremetió contra el grupo, golpeando y lanzando todo lo que tuviera a su alcance.
siendo contrarrestado de alguna forma defensiva de las chicas. Ya sea con ondas de choque de Diana y zarpazos de Vulpina, fragmentos de cristal por parte de Jade o láseres y corrientes gélidas de Kara. Y mientras eso pasaba, Inoki y sus caballeros habían desperrado de su inconsciencia, permaneciendo ocultos para volver a actuar. Entrando en la sala de la espada, ahora los héroes confrontaban al guardián. Usando sus armas mientras subían la pirámide, disparándole a Max, deteniendo su ascenso por la misma. Nuestra lucha aún no ha acabado, Max, la espada será mía. Dijo Inoue realizando una estocada con su espada contra el hombre mayor. A lo que éste la interceptó desplegando una cuchilla desde el dorso de uno de sus guantes. No permitiré que la obtengas, Inoue, jamás la obtendrás. Dijo Max forcejeando contra el caballero, mientras sus armas desplegando chispas para luego retroceder, esquivando los disparos de los otros caballeros. Respondiendo con unos láseres que disparó de unos pequeños cañones que desplegó desde sus guantes. Continuando con su lucha por el arma antigua. Mientras tanto, Apuk a lo largo de la pelea contra el grupo, repetidamente había saltado por los pilares que sostenían el techo de la sala, comenzando un leve derrumbe, separando al grupo. Y sin importarle la lluvia de rocas, arremetió contra la peli naranja, atrapándola entre sus grandes manos mientras apretaba sus costillas, estando de pie muy cerca del pozo. Ben veía con gran temor a Gwen, recordando lo ocurrido el día en que estuvo a punto de morir. Por lo que, sin importarle nada más que proteger a la joven, corrió contra Apuk, concentrando todo el maná del que disponía en su cuerpo. Embistiéndolo con fuerza, cayendo los tres en el agujero. Sin embargo, Ben usó sus látigos de maná para lanzar a Gwen y lanzarla fuera del pozo. «Ben». Gritaron todas sumamente preocupadas, queriendo ir a ayudarlo, pero el derrumbe les impedía acercarse. Por su parte, el joven forcejeaba con el guardián mientras caían, logrando soltarse de su agarre, al clavarle su cuchillo en uno de sus ojos. Para luego usar rápidamente el Chaquetrix, invocando a Fantasmática, quien lo sujetó. Al verlo caer se apresuró a sujetarlo deteniendo su descenso. Mientras que Apuk caía hasta perderse de su vista, a lo que Ben dio un suspiro de alivio y la Ectonurite lo abrazó con fuerza. «Cielos, Ben, ¿por qué tienes que ser tan imprudente?», preguntó la chica en una mezcla de enojo y preocupación. «Lo siento, Yami, pero no puedo evitarlo, Gwen estaba en peligro, era lo único que pude hacer», explicó Ben con agotamiento en su voz. Aunque la mujer solo se centró en la primera parte, sintiendo gran alegría. «Yami. Me diste un nuevo nombre. Qué dulce eres, Bencito», decía con cómica alegría. Asfixiándolo con la fuerza de su abrazo. «Me alegra. Que te guste. Pero necesito aire», decía entrecortadamente el castaño. Sin embargo, la chica no lo soltó, siendo incapaz de ver la expresión mortalmente seria de su rostro, mientras reflexionaba. «No, dejaré que sigas poniéndote en peligro de forma estúpida, Tennyson, te necesito, y no dejaré que arruines todo lo que he planeado», decía conteniendo su furia y las ganas de estrangularlo. En lugar de eso, apoyó una mano en su nuca, usó su habilidad de manipulación con el maná, para influir en su mente, dejándolo en un estado de trance mientras ascendían. «Tú eres mío, no te alejarás de mí, no te pondrás a mis órdenes, por tu bien, vivirás solo para complacerme», decía melódicamente viéndolo directamente a sus ojos, los cuales se tornaron de un color morado brillante. Sintiéndose muy cansado mientras esas palabras resonaban en su mente repetidamente. Hasta despertar de golpe, viendo confundido a la chica fantasma, quien sonreía juguetonamente. «¿Qué pasó, Bencito? ¿Viste un fantasma?», se burló riendo por su confusión evidente. No, es que creo que me dormí por un segundo, debo estar muy cansado por la pelea o algo», dijo frotándose la cabeza, desconcertado. «Debe ser, pero tranquilo, yo estoy aquí contigo. Siempre estaré contigo», dijo antes de besarlo. Siendo correspondido por el joven, a lo que la fantasma se sentía complácida de que todo se mantuviera en orden conforme a sus planes, para luego romper el beso y finalmente salir del pozo. «No, por favor, esto no puede estar pasando», gritó con desesperación una voz que nadie pudo escuchar. Al salir se percataron como el derrumbe había acabado. Siendo vistos con alivio y alegría por el resto de chicas, quienes se abalanzaron contra Ben. Mientras que la Ectonurite veía con una cara estoica la escena frente a ella, aguantando que las demás chicas tocaran lo que le pertenecía hasta que finalmente lo soltaron. «Ay, Ben, nos diste un gran susto, no vuelvas a hacer eso», dijo Kara más aliviada. Mientras que Vulpina lo abrazaba frotando su cabeza contra su pecho, compartiendo el mismo pensamiento. «No vuelvas a arriesgarte de esa manera», dijo Diana uniéndose al abrazo junto a la Petrosapien.
Qué alivio que estés bien, gracias por salvarlo. Dijo Jade viendo a Fantasmática. Quien asintió. No fue nada. Respondió con simpleza. Las chicas querían besar, abrazar y golpear en la cabeza al castaño por su imprudencia. Sobre todo, Gwen por haberla salvado nuevamente. Pero decidieron dejar eso para otro momento, pues aún tenían un asunto que resolver. Escuchando ruidos de una pelea en la sala de la espada. ¿Qué está pasando? Preguntó Diana. Los caballeros eternos no están aquí. El abuelo está en problemas. Exclamó Gwen no viendo a los hombres en ningún lugar de la sala. Por lo que todos se dirigieron a la sala viendo cómo sobre la pirámide, Max peleaba contra Enoch por la espada. Mientras sus 3 caballeros estaban inconscientes a lo largo de la misma, hasta Enoch golpeó a Max en el rostro, haciéndolo caer por la escalera de piedra hasta ser sujetado a media caída por Cara. Viendo cómo Enoch sujetaba la espada hasta levantarla en toda su gloria. Por fin la mejor arma, el mundo se arrodillará ante mí. Exclamó mientras todos los presentes se pusieron en guardia, listos para pelear nuevamente. Sin embargo, apenas acabó de pronunciar esas palabras, el filo dorado de la espada se desintegró, volviéndose polvo. Todos viendo confundidos esa escena, nadie sabiendo qué decir en ese momento. Hasta que Max comenzó a reír descontroladamente. Ajajajaja, y no que eso es lo que pasa cuando tu arma tiene 5000 años de antigüedad. Dijo Max entre risas. No me jodan, todo lo que pasados, solo por esta puta mierda. Si hubiera recordado esto antes, habría dejado que estos hijos de puta tomaran la máscara desde el principio. Exclamó mentalmente el castaño. Queriendo matar y no quien especial a Max en ese momento. Además de partirse la cabeza con una piedra por haber olvidado esto. Pero en ese momento. Un gran derrumbe comenzó a manifestarse, colapsando todo el templo. Debemos irnos de aquí. Dijo Gwen apresurada. A lo que todos comenzaron a correr fuera del templo, sin embargo Max se detuvo un momento. Viendo al caballero. Enoch, sal de aquí. Sin embargo, este no escuchó, estando más centrado en reunir el polvo dorado, a lo que Ben lo sujetó del brazo retomando su camino. Logrando salir del templo por el camino secundario que habían usado los caballeros eternos. Viendo cómo el templo se hundía hasta no ser más que un cúmulo de rocas que apenas sobresalían del suelo. Max veía seriamente el antiguo templo que tanto él, como sus compañeros habían pasado tanto tiempo buscando. Una búsqueda que había llegado a su fin, siendo visto con algo de preocupación por los demás presentes. Hasta que se volteó con una sonrisa. Bueno, iré por unos deliciosos escarabajos, recalentados saben mejor. Bromeó Max volviendo a ser el mismo. Riéndose levemente para aligerar el ambiente, sin embargo, todos a su alrededor lo veían mortalmente serios. Sintiéndose bastante nervioso ante esas miradas. Disculpas, ahora. Dijeron todos al unísono. Acto seguido, se podía ver a Max arrodillado con la cabeza en el suelo, pidiéndole disculpas a las presentes, incluyendo a Kinecía y Navi. Pero teniendo a la pura delante de todas. Lo lamento mucho, me obsesioné demasiado por encontrar esa espada después de tanto tiempo, que no me importó si las llegaba a ofender, les pido disculpas de todo corazón, no volverá a pasar, se los prometo. Decía Max arrepentido. A lo que Pura lo miró por unos momentos con sus brazos cruzados. Antes de sonreír ante lo dicho. Está bien señor Max, lo perdono, pero, que no se vuelva a repetir, ¿de acuerdo? Dijo la Galván. A lo que el hombre mayor asintió y el resto de personas frente a él igualmente lo perdonaron, por lo que se levantó aliviado. Sintiendo más miedo en ese momento que en todos sus años de plomero, sin dudas las chicas podían ser una bendición o la perdición para un hombre. Hay algo que no entendí, ¿por qué la espada se desintegró? Si era tan poderosa debió mantener su poder. Dijo Navi confundida. No estoy seguro, pero quizás su poder solo se manifieste a quien sea digno, o faltó hacer algo previamente para levantar la espada de la pirámide. Dijo Ben, reconociendo unas semejanzas con lo ocurrido con la espada, con la Matrix de liderazgo en una película de Transformers. En fin, fue un largo día y mejor vayamos a descansar. Dijo Gwen a lo que las chicas asintieron. Esperando el momento en que Ben las recompense por sus esfuerzos, regresando al Chaquetrix. Y sorpresivamente para Ben, fue abrazado por Gwen, recibiendo un beso en su mejilla. Gracias por salvarme Ben, fuiste mi héroe en ese momento. Dijo la joven con una sonrisa antes de separarse del joven sonrojado. No fue nada Gwen, siempre estaré allí para protegerte. Dijo el castaño. Lo mismo digo Ben. Le respondió la peli naranja con cariño en su mirada. Bueno niños, ya que las chicas están descansando, ¿qué les parece un viaje en helicóptero? Dijo Max con una sonrisa.
viendo el vehículo de mis caballeros eternos. A lo que el para sintió, subiéndose en el helicóptero comenzando a volar de regreso al camper. Aunque mentalmente Ben, se preguntaba cómo es que Enoch pudo sobrevivir a ese derrumbe en la línea original, pues sabía que este no era el final para él. Y de hecho los problemas y conflictos contra los caballeros eternos, no han hecho nada más que empezar.